Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero hacer este video porque pienso que es lo único que le da sentido a mi vida. Quiero decir, siento que no tengo nada más que hacer en este mundo que compartir aquello que he vivido y si es posible de alguna forma ayudar a las demás personas a que puedan atravesar el momento, este momento tal vez que si estás viendo este video, pues seguramente estás viviendo algo parecido. Lo que voy a hacer es dar o sea, voy a narrar lo que me ha pasado y bueno, las herramientas que yo fui encontrando para salir de esto, que bueno, que a mí me ayudó un montón, ¿no? Porque bueno, ya vamos a ir desarrollando el tema del que vamos a hablar, es como que la disolución del yo, la muerte del ego, o también puede ser considerado un brote psicótico. Como quieren verlo, no hay ningún problema. Eh, yo lo viví como, bueno, voy a contarles. Lo que sucede es que un buen día yo quise, el 11 de noviembre del 2022, sí, del 2023, perdón, yo quise aprovechar estos portales energéticos que no sé qué, que había visto en TikTok, como para como para hacer esas meditaciones de atracción, de no sé qué onda. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer y, y bueno, yo quise como que intensificar el viaje o lo que quiera que sea, la meditación, y usé una pequeña dosis de marihuana. Entonces, bueno, me fumé el porrito y, wow, no sé si se puede decir marihuana aquí, pero bueno. Y entonces me puse como que a meditar a eso de las 10:50, algo así, tipo porque pensé que a las 11:11 ya iba a estar como que bien, bien metido en la meditación. Entonces nada, pues estaba como que meditando y todo bien y cerré los ojos, me relajé y estaba teniendo una meditación guiada con unos cascos. Y bueno, me sumergí en la meditación y de pronto empecé como siempre, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han meditado, pero empiezas como que a pensar en todo y tal, y yo estaba como que observando y tal, y estaba en la meditación y pasó como no sé cuánto tiempo, pero digamos por ahí unos 10 minutos o 15, y la cuestión es que de pronto empecé a tener como pensamientos muy perturbadores y así como de muy perturbadores, no sé si puedo decirlos acá, pero bueno, muy perturbadores. Cuestión de que empecé a intentar controlarlos y eran como que más y más y más y pum, 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 pum. Y así como que un bombardeo de pensamientos. Entonces yo empecé a como que a tener un poco de miedo, pero no tanto, ¿no? Porque yo seguía ahí. La cuestión es que estaba meditando. Ah, y yo recuerdo que mientras meditaba, una técnica que yo usaba para concentrarme era enfocarme en acá, en mi entrecejo. Entonces yo estaba como que ahí, bien enfocado aquí y tal. Y de pronto, simplemente sentí que ya no estaba en mi cuerpo y que estaba en un lugar, no lugar, no sé cómo expresarlo. La verdad es que yo creo que te tiene que pasar para que lo entiendas, pero bueno, supongo que están acá porque algo parecido les ha pasado. Así que yo estaba en un lugar que era como todo un abismo negro y no había nada, solo como luces. Yo sentía que había luces y que yo estaba siendo como que absorbido, pero hacia ninguna parte porque no había alguna parte. Simplemente estaba en un como túnel. Voy a decir túnel porque era lo más, creo que es la palabra más parecida a lo que estoy tratando de expresar, pero era así como un túnel y estaba así como que siendo absorbido no sé a dónde. Y en ese momento lo supe experiencialmente, no conceptualmente, digamos como que, o sea, lo estaba viviendo yo, ser eterno. O sea, era como que, y yo dije, carajo, no mames. O sea, era como, yo dije, soy eterno. Y no es algo que yo pueda explicarlo. Y creo que
O sea, nadie puede explicar la eternidad. Pero yo simplemente lo supe y dije, no puede ser porque, o sea, para darles un poco de contexto, cuando yo era niño, mi madre era religiosa y bueno, yo siempre le preguntaba a Chema, ¿y qué vamos a hacer cuando vayamos a morir? Y ella me decía, pero vamos a ir con Dios, hijo, y no sé qué. Y yo le preguntaba, pero ¿qué vamos a hacer? Y me decía, vamos a estar con Él por siempre, o sea, por toda la eternidad. Y esa palabra a mí me había quedado marcada, o sea, me inquietaba mucho, pero como era un niño, tipo, no es que me preguntaba muchas cosas, ¿no? Ya me preguntaba cositas, pero no tanto, ¿no? No profundizaba. Entonces, esa inquietud me había acompañado durante toda mi vida. Claramente yo la había mitigado o sea, tipo, viviendo, ¿no? Viviendo este mundo y tal. O sea, la vida, ¿no? O sea, como que lo que nos pasa a diario, la cotidianeidad. Entonces, yo sentí ese día que estaba ahí en el pleno viaje, como que esa eternidad a la que yo había escapado por siempre, eh, me estaba mirando de frente. Entonces yo estaba ahí como que, wow, no, ¿qué es esto? Y lo primero que pensé fue, carajo, la vida es eterna. ¿Qué carajos voy a hacer por siempre? Entonces, era como que todo mi mente, ¿no? Mi mente así bien loca tratando de entender todo. Y empecé a sentir, perdón, a sentir aquí como fuego, aquí en mi nuca, como si yo sentía como si mi sistema nervioso que termina, o sea, que está acá, fuese como un árbol, ¿no? Un árbol con raíces y como que se estrujaba así, como yo sentía que se estrujaba así. Y decía, wow, no puede ser. Y, y nada, pues estaba muy asustado. Nunca había sentido tanto miedo. Nunca había sentido tanto miedo. Quería escapar, pero yo decía, pero no puedo ir a ninguna parte porque no hay alguna parte. Entonces, bueno, seguía yo ahí como en el viaje y de pronto me morí psicológicamente porque pasó eso del túnel y de pronto estaba en un... O sea, yo escuchaba todo, sentía todo, estaba en todas partes, estaba como que... La verdad les voy a decir, yo sentía que estaba como que en un perro. Es como que esta es una, esta es mi conciencia local, ¿no? Como que yo, Andrés, porque me llamo Andrés, el yo Andrés se quebrase, digamos que ese yo Andrés se quebrase así. Y aquí hubiese un perro, las estrellas, aquí la piedra y aquí, no sé, el pasto, digamos, u otra persona. Entonces esta identidad que creía como que ser una unidad totalmente distinta a estas otras, entonces como que se quiebra, entonces se une a la conciencia de todos estos. Y entonces como que este Andrés se quebró y se unió a la conciencia de todos estos y era como que yo estaba en todas partes, o sea, era como que yo era el perro, las estrellas, mi pared, todo. Entonces me asusté mucho porque dije, no, ¿qué es esto? O sea, no puede ser, porque, o sea, es como perdí mi sentido del yo, mi identidad. La morí, pues morí. Y me sentí así horrible en ese momento y se intensificaba lo de mi cabeza. Eso que se estrujaba mi sistema nervioso. Y empecé a sentir que me estaba volviendo loco. O sea, literalmente empecé a sentir que me estaba volviendo, o sea, que estaba perdiendo como que la cordura. Y era súper feo porque me daba mucho miedo. O sea, miedo. Ese miedo es incomparable, es una locura. Entonces sentí mucho miedo y entonces me obligué como que a despertar. Y desperté del trance y nada, pues como que no me sentía en mi cuerpo y como que yo sentía que no era yo y sentía que estaba perdiendo el control. Entonces fui a un jardín que hay ahí detrás de mi casa y me puse a hacer flexiones porque quería como que sentir que estaba, que yo era yo. Entonces y empecé como que a hablar con las plantas y les dije, por favor, no sé, o sea, no sé por qué estaba hablando con las plantas, pero fue mi primer instinto.
O sea, porque me gustan mucho las plantas, ¿no? Entonces empecé a hablar ahí con las plantas y tal. Y seguía sintiendo que me estaba volviendo loco. Y luego me empezó a dar como sentimientos de irrealidad. O sea, empecé a preguntarme si todo eso que estaba viviendo era real. No solo esa experiencia, sino todo lo que veía y decía, esto es real. Entonces fui a hablar con mi madre. Corrí así de nuevo a mi departamento, que en ese entonces vivía con mi madre. Y le hablé y le dije, y traté de tener una conversación normal, ¿no? Así como que yo dentro mío estaba así como que, o sea, preguntándome, ¿será real esto? Que no sé qué fue todo esto. Y yo estaba hablando con ella y estaba así como que muy ansioso, muy desesperado. Y dudaba todo el tiempo de si seguía dormido. O sea, yo pensaba que seguía dormido y seguía soñando. Y también pensaba que nada era real y que nadie más existía, solo yo. O sea, ese era mi pensamiento. Todos eran una proyección de mi mente y que yo me había imaginado todo esto y yo solo podía pensar que nadie más que yo era real. Y eso pues me volvía loco, ¿no? Porque era como que todo perdía el sentido, porque yo decía, ¿qué sentido tiene? Porque nadie más existe, solo yo. Entonces nada es real y todo es una mierda porque ninguna conexión que yo he tenido, o sea, yo la sentía como real. Otra cosa que después se me vino a la cabeza justo después del trance fue si la vida es eterna, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿por qué me estoy levantando? ¿Por qué me levanto todos los días? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué hago todo lo que hago si todo es eterno? No tiene ningún sentido porque siempre he estado aquí. O sea, siempre he estado aquí y si no me levanto hoy y no como hoy y me muero incluso, me muero entre comillas porque yo ya sabía que no podía morir. O sea, mi cuerpo sí no, pero lo que yo era no podía morir. Entonces dije, no tiene sentido porque no importa, o sea, no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada, o sea, no hay nada que yo pueda hacer. No es que vaya a llegar a alguna parte, no hay ningún objetivo, porque si todo es eterno, si la vida es un proceso eterno, entonces nunca voy a llegar a ninguna parte porque no hay a dónde llegar. Entonces yo estaba así como que bien loco y desesperado y dije, no, qué locura, qué locura. Y obviamente pensé que me estaba volviendo loco. Y el hecho de que la vida sea eterna me desesperaba mucho y también, ojo, que lo digo desde mi experiencia, ¿no? O sea, quiero que quede muy claro que todo esto es mi experiencia, yo lo viví de esa forma y no tiene por qué ser la realidad, ¿no? Yo considero que es mi realidad, yo no me puedo discutir a mí mismo lo que yo he vivido, capaz que sí lo puedo dar y tal, pero mi experiencia me dice a mí que la vida es eterna, ¿no? Entonces no quiero decir que tenga que ser así. Hablo desde mi experiencia, que quede claro. Entonces yo dije, wow, pues no puedo morir, no puedo morir, no hay nada que pueda hacer, no hay nada que deba hacer, no puedo no ser, simplemente soy y ya. Y me la voy a pasar así siempre, por siempre. Y quién sabe qué carajos vaya a hacer. En ese momento lo veía de esa forma, ¿no? Porque estaba o sea, era como si tuvieses tú un foco, como si mi cabeza fuese un frasco, o sea, una bombilla, un foco, no sé cómo le llaman en sus países, pero bueno, espero que lo vean en muchos países. Era como un foco, esas bombillas, donde va la luz, ¿no? Entonces era como que si el foco no pudiese almacenar tanta luz que había entrado, tanta energía, yo me sentía así como que ¡puf! Iba a explotar. Bueno, estaba así y ahí comenzó mi mayor pesadilla, ¿no? Porque los siguientes 5 o 4 meses, algo así, fueron una tortura. O sea, todos los días había una guerra en mi cabeza de que yo solo quería pensar que aquello que yo había vivido no era real. O sea, yo decía, por favor, que la vida no sea eterna. Porque si la vida fuese eterna, digamos, entonces tendría que como que, o sea, si la vida fuera eterna, no, para mí en ese entonces nada tenía sentido. Entonces yo decía como que no, por favor, que no sea eterna y no sé qué y tal. Le tenía mucho miedo a vivir, pues, por siempre, sobre todo. Y
y lo único que quería hacer era desaparecer y decía, por favor, tengo que desaparecer. Entonces pensé y dije, pero no, no puedo. O sea, yo ya sabía que no podía hacer eso y dije, no, no puedo, o sea, ni siquiera puedo desaparecer, no puedo no ser. Entonces estaba muy desesperado, tenía ataques de pánico todo el tiempo, se me venían pensamientos. Los más frecuentes eran, me estoy volviendo loco, me he jodido la vida porque nunca más voy a volver a poder tener una vida normal, tipo normal, o sea, porque veía todo así como si yo no estuviera en mi cuerpo y tal. Dudaba de todo, o sea, tipo, alguien me decía una cosa y yo decía, ¿será real? ¿Me estará hablando realmente? Tipo, veía a mi familia, en ese entonces a mi novia, y me preguntaba y decía, ¿estará como que ella sabrá que no es real? Y yo así estaba como que muy loco, muy desesperado. Los meses pasaban y nada cambiaba e incluso se iba intensificando. Y llegó un momento en el que ya yo tenía miedo de mí mismo porque yo tenía pensamientos muy locos, así como que muy, muy perturbadores, muy oscuros. Y eso también me daba mucho miedo. No podía dormir, no, o sea, tipo, no, no podía dormir, me soñaba todo el tiempo con la vida es eterna, la vida es eterna, así. Y estaba muy, muy mal, o sea, estaba muy mal, la verdad es que y sentía que nadie iba a poder entenderme. Yo decía, no, nadie va a poder entenderme. O sea, no tiene caso que le cuente a nadie porque nadie va a entenderme. Entonces, lloraba todos los días. O sea, lloraba, estaba hecho mierda. Y bueno, yo estaba tan hecho mierda que yo maldecía a Dios y decía, no, ¿cómo puede ser posible que permitas que alguien experimente esto, no? Y, y decía, ojalá, ojalá no existas, ojalá no existas. Entonces, mm, entonces bueno, un día, ya cuando pasaron como 5 meses, y aquí viene la herramienta, digamos, que yo utilicé, me rendí. O sea, tipo, me sentía tan mal que estaba ahí como que caminando en el jardín de ahí por mi casa. Y dije, está bien, o sea, está bien, ya no voy a seguir luchando, no voy a seguir luchando, ya me rindo, o sea, no puedo morir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo único que me queda es rendirme, entonces dije, me voy a rendir y ya no puedo más con esto porque es demasiado y, y de pronto sentí como que un poco de paz, así como que mi cabeza ya no parloteaba tanto. Entonces dije, wow, qué loco esto, o sea, era eso, me tenía que rendir sin rendirme, o sea, como no me estaba rindiendo a la vida, no me estaba rindiendo, digamos, tipo de, sino rendirme y decir, ok, no puedo hacer nada con esto, no voy a seguir luchando contra este sentimiento, contra esta emoción, contra estos pensamientos. Entonces dije, empecé a reconocer el miedo, así como que venía y yo decía, oh, aquí está el miedo, y pum, se disolvía. Y empecé a como que abrazarme a mis pensamientos abrazaba mis pensamientos y tipo venía un pensamiento de esos bien locos y decía, ok, ¿qué más tienes para decirme? Y lo abrazaba internamente, ¿no? Todo. Y lo abrazaba y decía, ok, ¿qué más tienes para decirme y tal? Y todo el día era así, todo el día. Venía un pensamiento y yo, fue, te abrazo, te recibo con mucho amor y tal. Y era como que se transformaba, se iba transformando. Y ese proceso me duró como unos 3 meses más o menos, o sea, de que todos los días estaba como que abrazándome y abrazándome y abrazándome. Y todos los días sentía como que desrealización y despersonalización, todos los días igual, después de eso igual, o sea, después de empezar a mejorar. Pero ya no me daba tanto miedo porque como que lo aceptaba, decía, ah, ok, está aquí, me voy a poner mejor y tal, me abrazaba. Y bueno, así fue pasando el tiempo y llegó un momento en el que ya simplemente lo acepté y dije, ok,
la vida es eterna, eh, todos somos uno, o sea, no hay otro, todos tú, de los animales, las plantas, todo forma parte de la gran cosa y estamos como que separados por voluntad propia, pero sería algo así como una escala, digamos. Este eres tú, este soy yo, este es tu hermano, este es el chico de la India, el chico de Japón, este es de otro planeta, este es de otra, no sé, de otra galaxia y tal. Entonces como que todos forman parte de esto, de mi mano, digamos, ¿no? De mi mano, de mi palma. Y, y todos somos la misma cosa. Y todos somos la misma cosa. Entonces yo simplemente lo acepté y es como si estuviésemos divididos solo por nuestra mente. Nuestra mente cree que tiene una identidad propia, única, dividida y separada del todo. Entonces yo lo acepté después de mucho tiempo. La verdad que sufrí mucho, pero pude finalmente aceptarlo y conservar incluso mi identidad, claro, porque sigo acá, ¿no? Autopercibiéndome como un... Me autopercibo como Andrés, obviamente, pero sé que en esencia, o sea, yo sé que en esencia, en lo más, en la realidad última, digamos, eso que soy son todos. Entonces, bueno, esa es mi experiencia como brote psicótico, como la muerte del ego, como quieras llamarlo, ¿no? O sea, despersonalización, o sea, un simple viaje. Yo lo sentí de esa forma, me ayudó mucho después de mucho tiempo a cambiar algunos aspectos de mi vida, tipo, no me estoy santificando ni nada, pero desde entonces como que empecé a respetar más a los demás, a respetarme a mí mismo, siento que todavía obviamente tengo mis cosas, ¿no? Pero ahora cada vez que veo a otro, sé que es una parte de mí. Entonces eso ayuda mucho porque ya no encaro la vida de la misma forma como que pensando que hay alguien que quiere hacerme daño porque yo sé que no hay nadie más, no hay nadie más que yo y yo lo único que estoy haciendo aquí es como que evolucionar, evolucionar y que tú existas me permite a mí seguir conociéndome a mí mismo. Entonces fue de esa forma que yo pude salir de ese estado. Otra cosa que me ayudó mucho fue, además de abrazarme todos los días, abrazarme, que es lo que creo que es más importante, o sea, lo más importante de abrazarse a uno mismo, fue hacer grounding, tipo iba al parque y me sentaba descalzo una hora así y tipo estaba ahí y no sé qué pasaba, pero me ayudaba mucho a calmar mi mente, salir como que de la ciudad, no necesariamente de la ciudad, ¿no? Pero me iba a un parque así como que con mucha naturaleza. Entonces, como que me ayudó mucho y por hoy tengo una vida muy tranquila, bastante buena, con sus desafíos obviamente, pero bastante tranqui. Ya no sufro casi nada de ansiedad, casi nada, o sea, tengo algunos momentos, ¿no? Pero casi nada. Y en conclusión, lo que yo pienso es que lo único que existe realmente es esa cosa que somos en esencia, es lo único que realmente existe y a raíz de eso se va creando todo lo que es, digamos, todo esto que puedes observar y aquello que tampoco puedes observar, ¿no? Eh, no hay nadie que pueda estar separado de todo lo que es, o sea, no hay nada fuera del todo. Todos somos la misma cosa, o sea que no tiene mucho sentido seguir matándonos y peleándonos y tal. Pueden hacerlo, no pasa nada. No pasa nada porque igual la vida es eterna, pero te la puedes pasar como que toda la eternidad, digamos, en ese estado así como que de odio y de miedo y de ignorancia, porque como la eternidad es un solo momento, o sea, se comprime en un solo momento, se va momento a momento, como que, no, o sea, puedes estar ahí por siempre hasta que ya no quieras estar ahí. Entonces, puedes permanecer en un estado de ignorancia por siempre hasta que te dé la gana de saber quién eres. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Planeo hacer muchos más videos de estos temas.
de todos, pero así como que relacionados con estos temas de conciencia y tal. Espero que les guste. Los invito a que comenten igual, tipo, sus experiencias para que podamos como que ir, no sé, aprendiendo más tú de mí, yo de ti y así todos en conjunto. Y bueno, pues eso, que si les ha gustado, que le den like. Disculpen mucho por la calidad, porque, bueno, va, no importa, qué sé yo. Y nada, que la pasen muy bien y los quiero mucho.